Esta noche nosotros tenemos con nosotros como invitado de lujo, como invitado de honor, como ese ser que en algún momento se acercó a nuestro programa, una amiga común nos habló de él, nosotros decidimos invitarle al señor Octave Fercheluk, rumano él, científico, eso es importantísimo destacarlo, un matemático de excelencia, que un día, evidentemente, como él mismo nos lo explicó, porque se nos hacía difícil entender, como alguien que es un matemático, que uno puede pensar que es una ciencia exacta, fría, sin embargo, encontró el camino del yoga, que es uno de los tantos caminos de la paz, como lo son el tai chi, el qigong, el reiki, los masajes, lo que los médicos a diario nos piden de pronto y envían a los diferentes centros a pacientes que tienen enfermedades cruentas, importantes, y le dicen que van a encontrar en estos lugares, en nuestros centros de terapias, esa mano amiga, esa voz cálida, esa caricia que de pronto les va a fortalecer el alma y les va a dar más energía. Y cuando se habla de técnicas, como por ejemplo el yoga, nosotros a diario, todos los colegas que estamos en este camino lo sabemos, recibimos pacientes con artritis, artrosis, que son patologías muy dolorosas y que sin embargo a través de los ejercicios de yoga, más todo el componente con el cual se arma esa técnica, porque entra la mente, el espíritu, la cabeza a funcionar en función de las personas que increíblemente de pronto no podían movilizar miembros inferiores o dolían muchos los hombros o las articulaciones, comienzan a tener movilidad y logran un bienestar especial. Pero todo esto se lo vamos a dejar a Octave Fercheluk, que además al regreso de este viaje, que estuvimos ausentes unos cuantos días, nos enteramos como que en la plaza hubo una movida media extraña con respecto a las terapias, como que hay gente que parece que al no ser tan rentables para el bolsillo empezaron a pujar con nuestros temas. ¿Qué tal, Octave? Bienvenido a nuestro programa, abiertas las puertas para todos los descargos que tú quieras dar. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por abrirme la puerta y gracias por tu amistad, porque siempre encontré en ti una partenera de discusión y de poder plantear de un modo objetivo los temas que la sociedad de hoy en día las está enfrentando. Es verdad que el yoga es una disciplina que viene del Oriente, es una disciplina que tenemos que entenderla, que es del ser humano. También el hecho que, aunque el yoga apareció en un contexto espiritual, sin embargo, el yoga es una ciencia y yo la aprendí del punto de vista de científico, es decir, con mi rigor científico siempre traté de encontrar las bases del yoga, fundamentar lo que estoy practicando e investigar dentro de mí ser los efectos. Eso fue fundamental para mí, tanto para poder asimilarla de un modo correcto, como también para poder transmitirlo del mismo modo, para que la gente que me escucha y practica lo que yo también estoy practicando pueda tener todas las explicaciones y todos los argumentos para una práctica correcta, fuera de cualquier connotación mística o de cualquier otro modo. Entonces, teniendo en cuenta esta base, primero, evidente que me formé como científico y después traté de integrar el yoga porque era exactamente lo que para mí era necesario para completar y tener una unidad entre la ciencia y la espiritualidad, es decir, entre la rigurosidad y la intuición, o integrar la parte emocional que cada uno de nosotros somos. Bueno, en este contexto, evidente que el ser humano que integra tanto la parte racional como también la parte intuitiva se vuelve una fuerza, se vuelve un independiente de algunos sistemas que lo hacen mantenerse trancado en pasado, en memorias, en
tendencias colectivas, y de este modo una persona que empieza a practicar yoga de verdad, que el yoga es la ciencia del desarrollo del ser humano, se vuelve una fuerza que de verdad es lo que nuestra sociedad más necesita. Cuando tú empiezas a unir todo lo que pueda ser científico, como es la matemáticas pura, y encuentras este camino, no se disocia lo mental, no se disocia lo racional para justamente ingresar en lo espiritual o en lo más elevado o las técnicas que pueden ser de yoga, ¿verdad? En el yoga existe un principio que dice así, que todo lo que nosotros estudiamos, tenemos que asimilarlo en nuestro ser. Y nuestro ser es de hecho lo que valida si algo es real o no. Nosotros tenemos que tener la experiencia directa de lo que aprendemos. Si nosotros no encontramos dentro de nosotros lo que estudiamos, entonces para nosotros no existe aquel aspecto. Entonces nuestro ser, en la medida en la cual integra tanto la parte racional como la parte intuitiva, nosotros nos descubrimos a nosotros mismos de un modo cada vez más amplio. Entonces, tanto tiempo que algo tiene un eco dentro de nuestro ser, encuentra una dimensión de nuestro ser que se desarrolla, se despierta mientras nosotros asimilamos un conocimiento, significa que es válido, y de hecho nuestra alma es la que integra de un modo unitario todo lo que nosotros aprendemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, que así como de pronto vamos a traerlo a al ámbito de las cosas triviales, así como alguien teje con 2 agujas un suéter y encuentra muchos tipos de puntos para realizar el mismo suéter, para que nos entiendan quienes a veces no están en este mundo de las técnicas o del yoga o de las terapias, la palabra yoga reúne, y eso lo recuerdo por haberlo vivido en ese congreso maravilloso que organizaste allí en la universidad, de pronto las más diversas corrientes de yoga, al ser una disciplina, por decirlo de alguna manera, milenaria, ¿verdad? Sí. ¿Estoy equivocada? ¿Vamos bien por ese camino? Vamos muy bien porque... Vamos bien. Así. Entonces, cuando se practican todas estas diferentes corrientes de yoga, con los más diversos nombres venidos de Oriente, que a veces cuesta o dificulta recordarlos, también tenemos que todos apuntan hacia lo mismo: mejorar nuestra calidad de vida, ser seres plenos, la felicidad. O sea, y eso a veces no ha llevado a que mucha gente, por desconocimiento, pueda pensar que eso es una secta o una forma oculta de manejar las energías y la mente de las personas. Ahora, los varios caminos del yoga, tanto tiempo que el yoga es la ciencia del ser humano, implica varias dimensiones del alma humana. Ahora, cuando una persona se queda al nivel de la mente, se queda limitada en los límites que su mente tiene. Y al nivel del alma se integra todo de un modo armonioso, y también en el mismo sentido con las limitaciones que nosotros al nivel de la mente tenemos, se dice que nosotros proyectamos de hecho fuera de nosotros nuestras propias limitaciones. Nosotros vemos hacia afuera lo que nosotros tenemos adentro, y si nosotros por ejemplo tenemos miedo, nos parece que la gente tiene miedo. Si nosotros somos un ladrón, nos parece que los otros nos van a robar. Si nosotros estamos enamorados, nos parece y sentimos que los otros nos están amando y el mundo está lleno de amor. Entonces, de este punto de vista, es evidente que existe la limitación humana que no te permite integrar al otro tanto tiempo que vos te quedas al nivel racional. En el momento cuando vos dejas que la luz de tu alma abraza al otro, lo puedes entender. Por este motivo también se dice que si 2 personas se aman, se pueden entenderse incluso si tienen opiniones diferentes, complementarias. Pero al nivel mental existe la tendencia: si no sos conmigo, sos contra mí. Claro. O sea, la no fusión de algo lleva a pensar que simplemente podemos ser seres totalmente individuales,
pensar diferente, pero si tenemos la palabra respeto por la opinión del otro, no estoy contra nadie, estoy simplemente con mi pensamiento. Y ahora viene un error que yo lo considero un error de nuestra sociedad. Sí. La tendencia de especializarnos cada vez más en un dominio sin integrar una visión de conjunto de todo lo que nosotros estamos viviendo nos lleva a saber cada vez más cosas de cada vez más aspectos de la vida. Entonces nuestra visión, también la visión de especialista, la visión del profesional, que tiene una visión a veces estrecha de las cosas y no puede integrar de un modo amplio otros aspectos de la existencia. Por ejemplo, en otros tiempos, la persona que podría dar una opinión sobre los otros tendría que ser una persona evaluada del punto de vista también del alma, no solamente del punto de vista mental. Estar evolucionada no solamente en lo mental, sino también en la parte espiritual, ¿no? Exacto, y acá a veces aparece intolerancia, intolerancia con la cual nuestra humanidad se confrontó a lo largo de los tiempos. Yo siempre digo, la Inquisición fue un periodo muy cruento y fue por intolerancia. Sí, incluso los descubrimientos científicos, por ejemplo, es una vergüenza. Sin embargo, al nivel del planeta, por ejemplo, cuando Galileo Galilei dijo que la Tierra se está girando alrededor del Sol, entonces él fue matado por su afirmación. Y sin embargo, después se volvió real el hecho que lo que él afirmaba era correcto. Y muchas otras, a veces existe una inercia frente a los descubrimientos nuevos. Y más si vamos a situaciones más cercanas. Por ejemplo, hoy amamos y adoramos y ponemos y nos sentimos muy bien con las frases de un Mahatma Gandhi. Pero Exacto. Fue muerto por tener las ideas pacifistas que él tenía, ¿no? Sí. Dentro de su grupo humano en el cual él se movía, por intereses creados, por supuesto, ¿no? Recién leía un dicho que afirmaba que cuando un sabio llega en el mundo, lo reconocemos que todos los tontos luchan contra él. Es profundo, es muy profundo. Es triste a la vez. Triste. Y es triste también a la vez que a veces los que trataron de integrar aspectos nuevos en la sociedad al final fueron crucificados por los que no los entendieron. Un Cristo. Un Cristo. Un sí. Cristo. Los Cristos cuando han llegado al mundo, siempre digo, los Cristos, por algo se los definen, los Cristos son crucificados porque justamente traen... Cuando Cristo llega a la tierra, llega para traer un mensaje de amor, de paz, de fusión, de desinterés de lo material, desde otras épocas milenarias, pero en definitiva son los Cristos actuales. La gente que sigue intentando encontrar caminos de paz para la valoración de la vida, ¿no? Bueno, y ahora volviendo a nuestros tiempos. A nuestros tiempos. Yo, por ejemplo, le puedo decir de un modo abierto que estoy muy contento en la manera en la cual encontré al Uruguay, a la gente, porque ya tengo 6 años que estoy en Uruguay, personas sinceras, abiertas, con gran aspiración de transformarse, con gran corazón y de verdad personas excepcionales que para mí me conmovieron y es de hecho lo que me determinó quedarme más tiempo acá. Es algo que supera mi capacidad mental de expresar lo que estoy viviendo con respecto a este asunto y es un placer poder compartir con ustedes una parte de mi vida así. Y la respuesta que la tuvo la enseñanza yoga en Uruguay, por lo menos lo que yo estuve compartiendo de lo que yo estoy practicando, fue también excepcional, es decir, muchas personas que vinieron a practicar yoga, muchas personas que compartieron de un modo total esta práctica y se transformaron a través de la práctica y para mí esta es un aspecto fundamental. En cuanto a lo que nosotros vivenciamos allí en Udelar, puede ser, sí, en la Universidad de la República, en ese evento magnífico que se organizó, de yoga, fue justamente lo que más impactaba era
la diversidad y la variedad en cuanto a la etapa etaria de las personas, las edades. No solamente habían jóvenes de la universidad, habían muchos adultos y gente que había encontrado en ese encuentro como una respuesta de estar practicando esta técnica para encontrar ese camino que todos decimos, caminamos hacia la felicidad. La felicidad está presente mientras recorremos el camino. Esta muestra cuando el método es universal. Pueden acompañarse, pueden estar juntos personas de varias edades, personas con diferentes niveles de preparación intelectual, y sin embargo, cuando el mensaje de verdad se orienta para el alma es el que lo recibe, y al nivel del alma somos todos iguales en potencialidad. Se unifica. Somos iguales en potencialidad, se unifica, y de verdad, por ejemplo, personas que después de empezar a practicar yoga me comentaron que, por ejemplo, estudiantes, por ejemplo, que tenían una mejor capacidad de focalización, me comentaban, mira, yo antes, después de 20, 30 minutos de clase, no podría seguir más la clase, pero ahora después de practicar yoga, puedo empezar a practicar yoga y dinamizarme al nivel de la mente, puedo seguir toda la clase y todavía al final puedo estar atento. Y ahí tenemos algo que yo creo que es muy importante en lo personal y por estar formada en las más diversas disciplinas, pero para quienes no lo están y nos están escuchando, respirar es parte del yoga, pero es parte de todas las técnicas que apuntan hacia una mejor calidad de vida. Para los asmáticos, por ejemplo, para las personas que tienen dificultades con este sistema del EPOC por el cigarro, y el yoga creo que apuntó y apunta y apuntará a eso, y tú lo introdujiste muy bien en un ámbito social donde nuestros jóvenes estaban siendo bombardeados con, desgraciadamente, todas las adicciones que no nos permiten ser felices, adicciones que socialmente son aceptadas, como el alcohol, como el cigarro, y aparecen las otras, las que no son aceptadas, pero que sabemos que se consumen. Y creo que ahí hubo un gran trabajo en la universidad, ¿no? A mí me asombra, por ejemplo, una actitud a veces como resistencia de la mentalidad de la sociedad. Si un hijo de una madre se va y le dice o lo ve fumando, considera que es normal porque muchos empiezan a fumar, pero si se va y le dice, mira, de hoy no voy a comer más carne, la gente a veces empieza a preocupar y considerando, pero ¿qué te pasa? ¿Es algo contigo? Es decir, a veces nosotros somos más abiertos para aspectos, o aceptamos más fácil caer que levantarnos. E incluso, por ejemplo, al nivel de la... Esto te estás refiriendo cuando tú lo voy, porque tú me lo traes muy rápido, yo lo llevo más lento para que la audiencia lo entienda. Cuando una persona, de pronto, un adolescente, comienza a fumar, lo plantea en la familia y le dicen, bueno, no le aplauden, más ahora que sabemos que hay toda una campaña por el tabaquismo, ¿verdad? Pero le dicen, bueno, es un poco tu opción, no le parece algo tan alarmante. Pero si ese mismo chico resulta que encuentra un camino saludable a través de la alimentación de los vegetales, vegetariana, como le llaman ustedes los yogis, y despierta una cierta alarma, decís tú, en la familia. Sí, despierta. Yo me confronté con varias situaciones, incluso con oposiciones de parte de la familia frente a las elecciones que los jóvenes a veces las toman. Ajá. Pero es evidente también que vivimos un tiempo cuando al nivel de la sociedad se necesita un cambio, se necesita una transformación. Y evidente que esta transformación va a venir de parte de los que tienen el alma abierta y están con aspiración de transformarse. Así que también... Ahora, eso tampoco, no lo consideras tú una intransigencia, de pronto decir, bueno, podés practicar yoga, pero no tenés que comer más carne,
¿O es una elección de la persona? Pues yo tengo gente que practica yoga o los ejercicios yoga y sin embargo no es que se alimentan puramente de carne, aclaro. Hay muchos que practican yoga y siguen comiendo carne, solamente que el yoga nos aconseja algunos aspectos fundamentales sobre la vida. Y ahora volviendo al ejemplo tuyo con la respiración, el yoga nos enseña una manera de vivir la vida de un modo consciente. Por ejemplo, ¿quién nos enseña a nosotros respirar? En la vida nadie nos enseña que tenés que respirar al nivel abdominal, que tenés que respirar al nivel torácico, al nivel clavicular, que puedes hacer retenciones, que puedes hacer de algún modo. Pero el yoga viene y te da esta ciencia y te ayuda, te enseña cómo puedes ayudarte de la respiración para transformarte a ti ser. Y lo mismo hace con todos los aspectos de la vida. Y cuando volvemos a la respiración, vuelvo por lo siguiente. Sabes que muchas veces, entre las patologías que te nombré así rápidamente, hay una que afecta mucho a nuestra sociedad y a la sociedad del mundo entero, que es el síndrome de pánico. Y esto lo he escuchado inclusive tempranamente por canales amigos, donde un colega, un profesional del ámbito, justamente destacaba que ante el síndrome de pánico, una de las formas de poder encauzar, y lo he escuchado además en los congresos que yo organizo de un psiquiatra grado 5, decir, la forma de encauzar el retornar al centro, al equilibrio en pleno ataque de pánico, es respirar correctamente, lento, pausado, llevar el oxígeno en un momento que todo el cuerpo es como que está totalmente descentrado, ¿no? Y hablando de eso, decía, y por supuesto, realizar entre las tantas técnicas y propuestas de la medicina complementaria o natural o integrativa, el yoga. ¿Estás de acuerdo? Perfectamente de acuerdo. Y además, la ciencia vino... Y estamos con mucha gente con síndrome de pánico. Hay gente que no puede llegar a cruzar una calle, que debe dejar de trabajar, que está dormido y siente que una plancha en el pecho, cree que en ese momento va a morir de un paro cardíaco. Entonces, ¿por qué tener resistencia hacia técnicas que hablan de vivir y crecer mejor? Por la mente estrecha de unos que no pueden aceptar. Y que hacen mucho ruido, a lo mejor. Sí, pero a mí me asombra que, por ejemplo, el yoga se puede integrar dentro de cualquier sistema de creencias, mientras que hay sistemas de creencias que no aceptan el yoga. Entonces, significa que el yoga tiene un mensaje universal. Cuando tú dices hay sistemas de creencias que no aceptan el yoga, ¿a qué te referís? Por ejemplo, yo, nacido y crecido en un país profundamente cristiano, en el momento cuando se integró el yoga en Rumania, que es un país cristiano así, de un modo oficial, se encontró una resistencia muy fuerte de parte de la iglesia, considerando de un modo erróneo que el yoga es una religión. Porque claro, el yoga viene de la India y el India tiene una religión, y si vos traes el yoga en otro país, significa que lo traes junto con la religión. Pero... eso era antes. Porque hoy por hoy yo te puedo asegurar que hay sectores de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, colegios donde se practican posturas asanas. Evidente, pero dije la mente estrecha de algunas personas consideran que así pasa. Mientras que, por ejemplo, el yoga que yo la aprendí tuvo que pasar esta prueba. Es decir, de no tener ningún elemento del hinduismo y presentarse de un modo puramente científico, porque cualquier elemento de una religión que si entraba dentro de la cultura rumana, enseguida encontraba una oposición. Entonces, el yoga que yo la aprendí de un modo puramente técnico y científico, y esta lo hace que sea un mensaje que se puede transmitir en cualquier otra cultura, porque fue una operación quirúrgica perfecta en la cual desde el yoga se tuvieron que sacar cualquier connotación que podría tener un matiz religioso, y fue solamente la técnica, fue el conocimiento científico. Y ahora es un aspecto muy importante que
sobre el yoga se hicieron varios, sobre las técnicas yoga, se validaron a través de la ciencia. Evidente que el yoga no necesita ser validada por la ciencia, pero la ciencia mostró que las técnicas que el yoga las promueve son reales, es decir, de verdad tienen esto que efectos. Hablábamos cuando hay patologías tipo articulares, respiratorias, actúa como una medicina natural. Sí, pero en esta situación a veces hay personas que no pueden entender estos aspectos teóricos. Evidente que son personas que no son profesionales en el dominio y vienen con algunas insinuaciones, algunas especulaciones solamente para destruir el valor del sistema yoga. Porque cualquier persona que es un profesional se orienta primero sobre los aspectos científicos y después puede opinar sobre el yoga. Yo creo que estamos viviendo una apertura muy grande en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana desde nuestro Papa. Un Papa latino, un Papa que entiende a las sociedades más carenciadas, un Papa que postula la integración de los más diversos caminos, incluyendo los de la espiritualidad, porque él ha tratado de unificar quienes están por fuera, y conste que estoy hablando de la cabeza máxima de la Iglesia, ¿no? Católica, Apostólica y Romana, como es el Papa. Él acaba de estar en Paraguay y hemos visto la maravilla de aceptación no solamente de los cristianos, católicos, apostólicos, romanos, sino de aquellos que a veces profesan algún tipo de espiritualidad diferente. Con más razón, no lo veo en la postura de no aceptar justamente el yoga cuando sabemos cómo se profesa en la Argentina. Él es argentino. Sí, pero para mí el yoga de un modo transcende. Y no lo ven siquiera como algo que podríamos decir una palabra que a veces preocupa mucho, secta. No creo que sea una secta el yoga, porque tendrían que llamar de secta a toda la medicina complementaria, a la venida de China, Tai Chi, Qigong. Bueno, ahora con respecto a la Reiki, que viene de Japón. A la secta, en el presente no existe una definición que pueda definir este concepto. Lo que puede definirlo, por ejemplo, si la manifestación no es normal, entonces podría ser un problema, pero tanto tiempo que la manifestación de un grupo es normal, entonces él no tiene ninguna tendencia sectaria. Pero hoy en día existen algunas tendencias en este sentido. Si un grupo tiene un modo diferente de manifestarse de los demás, a veces lo más simple es ponerle esta etiqueta y categorizarlo así de un modo que con algo que si alguien no lo entiende puede considerar que es de este modo. A veces puede ser. Es decir, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Sí, bueno, ahora nosotros en el presente, volviéndonos más al tema, a mí me asombró constatar a mi vuelta a Uruguay algunas noticias, algunos rumores en la prensa como que el grupo de yoga de la universidad es un grupo sectario que pertenece a otra secta, y momento en el cual yo de verdad me empecé a preocuparme por las afirmaciones que se hicieron, y traté de contactar algunos organismos internacionales de los derechos humanos para evaluar la situación. Y por ejemplo, en esta situación, y para la información así de los oyentes, a mí me gustaría presentar algo muy simple porque es un aspecto fundamental con el punto de vista que la tiene una organización de los derechos humanos. Y dice así que la sociedad cree que existe una amenaza por parte de las sectas. Esta creencia es propagada a través de los medios y autoridades antisecta. Esta creencia no tiene fundamentos, hay mucho menos actividad criminal o conducta subversiva dentro de los grupos espirituales que, por ejemplo, en algunos deportes. La creencia es basada solo en ignorancia y temor a lo desconocido. Los grupos espirituales se vuelven el otro que puede amenazar a nosotros, entre comillas. Por ende, nos estamos enfrentando a una discriminación estructural en contra de los individuos que ejercen su derecho fundamental de libertad a las creencias. La sociedad ha actuado en otras oportunidades ardientemente para frenar la discriminación basada en la raza, género,
orientación sexual, etc. Y ahora es tiempo de actuar en respuesta para contrarrestar la creciente discriminación en contra de los grupos espirituales. Esto, mira, tú me lo acabas de sacar, tu lectura lo acaba de sacar de mi mente. Yo te iba a decir justamente eso, que no encontraba, tú me dices que a tu regreso de un viaje, yo al regreso de mi viaje, hemos tenido evidentemente esos mismos chispazos de noticias, y yo me puse a pensar con respecto a todas las técnicas de las medicinas complementarias y terapias naturales, y recordé que te habíamos invitado en un momento dado para hablar inclusive de la no violencia, algo de lo que acabo de venir, de recibir una medalla por la paz y de sentirme muy feliz, pero más allá del ego personal, sino muy feliz de saber que cada vez somos más quienes aspiramos a la no violencia, a la no agresión, a esto que tú decís, de pronto es mucho más violento una actividad sociocultural como puede ser un partido de fútbol, a que los seres que están transitando caminos con disciplinas como el yoga alimentan su alma desde lo que es la paz, la no agresión al otro, la no violencia. Entonces, ¿cómo puede haber gente que pueda desvirtuar estos conceptos y los lleve a otros medios de comunicación, colegas, ya sea televisión o radio, haciendo comentarios como que ese alimentar el alma caminando hacia la paz puede ser una secta? Para mí, en esta situación hay dos posibilidades. O es una persona inconsciente, o es una persona que lo hace a propósito para destruir algo que le hace bien a la gente. Porque además, y ya un poquito para cerrar la programación, porque sé que va a entrar alguien y tener para al aire que tiene que ingresar en varios minutos y tengo otras noticias, pero para coronar un poco nuestro encuentro. Tu ingreso a nuestra universidad, a la UDELAR, con todas estas entregas, estas disciplinas, fueron así, objetivamente hablando, sin sujeciones de tipo de formación. ¿Tuviste la respuesta de esa gente que te acompañó? Yo lo viví el día del Congreso, tú lo has vivido semanalmente y a diario. Respuesta tales como: me encontré a mí mismo, me di cuenta que podía estudiar, se me mejoraron los dolores musculares que habitualmente tenía en la espalda porque me contracturaba cuando tenía muchas situaciones de estrés. ¿Lo recibiste todo eso? Sí, de un modo muy claro, porque evidente que la presencia en las clases era una opción de cada uno, y tanto tiempo que la persona seguía participando toda la semana, viniendo con la frazadita, practicando, esta es la respuesta que a la gente le hacía bien. Otra respuesta yo creo que ya no se precisa, porque es evidente, tanto tiempo que hay con presencia semanal. ¿Cuánto tiempo tuviste con estas clases o estás con estas clases? Bueno, hace 4 años que estoy, pero por ejemplo, alguien decía que a las 11 de la mañana domingo no va a venir nadie en la clase, pero le digo que venían las fotografías que hemos visto levantadas en como 150 medios. Personas venían a las 11 de la mañana domingo, y cada semana. Es decir, es evidente que la persona... ¿Recibían alguna presión mental, psicológica, espiritual de si faltaban, o venían por su propia voluntad? Evidente que venían porque le hacía bien. Y también yo considero que acá una encuesta del bienestar universitario realizado el año pasado, cuando se trató de establecer qué actividades extracurriculares los universitarios prefieren, el yoga con la natación fueron en el primer lugar. Y yoga y natación. ¿Y en natación no eran sectarios los que se tiraban a la pileta y nadaban al mismo ritmo? No sé eso, pero es evidente. Perdona, que es un poco de humor en un momento. Sí, es evidente que acá yo quiero aclarar lo siguiente, que este proyecto de yoga en la universidad apareció solo. Yo no lo creé, él apareció, y es evidente que la sociedad que hacía falta, necesita algo, y sigue faltando, y es evidente que es una dimensión del alma que la gente la tiene necesitando, es decir, la necesita cumplirse, y es evidente que la gente lo va a seguir buscando, porque si no es posible que la sociedad se va a enfermar más,
y va a poder tener problemas al nivel de la sociedad. Entonces el yoga es algo que tiene que estar dentro de las opciones que las personas de todas las formaciones científicas, de todas las edades, tienen que tener la posibilidad. Y evidente que todo lo que se afirmó, yo considero que se va a aclarar, porque son algunos aspectos. ¿Tú estás dispuesto a aclararlo? Yo los considero que fueron por falta de información de parte de los que afirmaron estas cosas. Y también de un modo yo condeno Octav, voy esta acción. a redondear un poco nuestra entrevista, porque sé que ya está sonando el teléfono, estoy esperando una nueva entrevista. ¿Sí? Concreto, digamos, que has tratado de transitar caminos de paz en medio de las tormentas. Entre esos caminos de paz tenemos recuerdos muy valederos, como que evitar que esa fiesta pagana o no, como quieran llamarla, de lo que es la noche de brujas, en vez de brujas, sacar ángeles a la calle. Parece que eso también quizás movió los esquemas económicos de muchas cosas. Creo que hay mucha cosa detrás. Te deseo la mejor de las suertes, más que la suerte, que te acompañe la luz que siempre te acompaña. Vamos a redondear porque tengo la persona Bueno, libre. lo que yo quiero decir finalmente es que estoy acá para promover este camino de paz, y estoy con mi ser entregado en este camino. Y así va a ser, y así te van a escuchar, y así se van a esclarecer muchas cosas que a veces las personas, por intereses creados, tratan de armar todo esto,